Introducción al tercer libro de Juan. El tercer libro de Juan, conocido como 3 Juan, es una breve pero significativa carta incluida en el Nuevo Testamento de la Biblia. Aunque su extensión es reducida comparada con otros libros bíblicos, su contenido contiene enseñanzas relevantes sobre la hospitalidad cristiana, la fidelidad en la fe y la importancia del testimonio de vida dentro de las comunidades tempranas de creyentes. Este libro, atribuido tradicionalmente al apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio que lleva su nombre, las tres cartas epistolares, primera, segunda y tercera Juan, y el libro de Apocalipsis, se dirige a un individuo llamado Gallo, cuya identidad exacta no está claramente establecida en los registros históricos. Lo que sí queda evidenciado es que Gallo era un seguidor de Cristo cuyo ejemplo de hospitalidad y servicio hacia los hermanos en la fe merecía reconocimiento y elogio por parte del autor. La estructura de 3 Juan sigue el modelo típico de las cartas del Nuevo Testamento, presentando una introducción personal, una exposición de asuntos pastorales y una conclusión con instrucciones o exhortaciones. En este caso, el apóstol Juan comienza saludando a Gallo y expresando gratitud por su fidelidad en la fe y por su disposición a recibir a los hermanos viajeros que llevaban el mensaje del Evangelio. Sin embargo, la carta no solo se limita a elogiar a Gallo, sino que también aborda un tema delicado: la presencia de Diótrefes, un líder dentro de la comunidad cristiana que ejercía influencia negativa al rechazar la autoridad apostólica y negar la hospitalidad a aquellos que venían con la enseñanza correcta. Además, Juan menciona a Demetrio, un hombre cuyo testimonio y conducta eran dignos de alabanza, contrastando su ejemplo con el de Diótrefes. A pesar de su brevedad, 3 Juan ofrece una valiosa visión sobre los desafíos internos que enfrentaban las primeras comunidades cristianas, especialmente en relación con el liderazgo, la unidad y la acogida de los mensajeros del Evangelio. El énfasis en la hospitalidad refleja una práctica fundamental en el contexto cultural y religioso de la época, donde los misioneros y predicadores dependían del apoyo material y espiritual de los creyentes para continuar su labor evangelizadora. Al mismo tiempo, la crítica hacia Diótrefes resalta la importancia de mantener la pureza doctrinal y la sumisión a la autoridad apostólica, elementos que garantizaban la cohesión y la integridad de la iglesia primitiva. En este sentido, 3 Juan no solo sirve como una carta pastoral dirigida a un individuo específico, sino también como una reflexión más amplia sobre cómo los cristianos deben comportarse en medio de conflictos y diferencias dentro de la comunidad de fe. La forma en que Juan aborda estos temas, sin caer en un tono agresivo ni polemista, muestra una preocupación pastoral genuina por la edificación de la Iglesia y por la protección del mensaje evangélico frente a influencias negativas. Por tanto, antes de profundizar en el análisis detallado del contenido de 3 Juan, es esencial comprender el contexto histórico, literario y teológico en el cual fue escrito, ya que ello permite captar con mayor precisión el propósito y la relevancia de esta carta para los lectores de todas las épocas. Contexto histórico y literario de 3 Juan. Para comprender plenamente el mensaje y la importancia de 3 Juan, es fundamental examinar su contexto histórico y literario. Este libro forma parte del grupo de cartas neotestamentarias conocidas como las Epístolas Joaninas, escritas por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Jesús y figura clave en la historia temprana del cristianismo. Aunque la fecha exacta de composición no puede determinarse con certeza absoluta, los estudiosos generalmente sitúan la redacción de 3 Juan entre los años 85 y 90 después de Cristo, durante un período en el que la iglesia primitiva enfrentaba desafíos tanto externos como internos. Las comunidades cristianas estaban dispersas por todo el Imperio Romano, y aunque compartían una fe común en Jesucristo, no siempre estaban unidas en cuanto a prácticas, interpretaciones doctrinales y formas de organización. Esta diversidad generaba tensiones que requerían la intervención de líderes espirituales como Juan, quien desde su posición de autoridad apostólica buscaba fortalecer la unidad y defender la pureza del mensaje evangélico. Desde el punto de vista histórico, el periodo en el que se escribió 3 Juan coincide con una etapa crucial en el desarrollo del cristianismo. Para entonces, los primeros testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús ya habían fallecido o estaban envejeciendo, lo que aumentaba la necesidad de preservar y transmitir fielmente la enseñanza original de los apóstoles.
Además, surgieron movimientos heterodoxos que cuestionaban aspectos fundamentales de la fe cristiana, como la divinidad de Cristo y la naturaleza de la salvación. En este entorno, las cartas de Juan tenían como propósito combatir tales errores doctrinales y afianzar la identidad cristiana en medio de un mundo pagano hostil. Si bien 3 Juan no aborda directamente cuestiones dogmáticas complejas como lo hacen 1 y 2 Juan, sí toca temas relacionados con la conducta moral, la hospitalidad cristiana y la autoridad espiritual, aspectos que también eran cruciales para el mantenimiento de una comunidad de fe sólida y coherente. En términos literarios, 3 Juan se caracteriza por ser la carta más breve del Nuevo Testamento, conteniendo únicamente 13 versículos. Su formato corresponde al estilo epistolar grecolatino habitual en la antigüedad, con una salutación inicial, un cuerpo principal y una despedida. La carta está dirigida específicamente a un individuo llamado Gallo, quien parece haber sido un miembro destacado de alguna comunidad cristiana, posiblemente en Éfeso u otra ciudad de Asia Menor. A diferencia de muchas otras cartas del Nuevo Testamento que están dirigidas a iglesias completas o que abordan problemas generales de la comunidad cristiana, 3 Juan tiene un carácter más personal, lo que sugiere que Juan tenía una relación cercana con Gallo y deseaba comunicarse directamente con él sobre asuntos particulares. Uno de los elementos distintivos de 3 Juan es su uso de lenguaje sencillo y directo, sin la elaboración teológica presente en otros textos bíblicos. No obstante, esto no disminuye su valor espiritual ni su relevancia pastoral. Más bien, su simplicidad subraya la importancia de las acciones concretas en la vida cristiana, especialmente en lo referente a la hospitalidad, la solidaridad y la fidelidad a la enseñanza apostólica. La carta también revela una preocupación por la autoridad espiritual legítima, representada por Juan y los mensajeros que él envía, en contraste con figuras como Diótrefes, quien ejerce poder de manera indebida y crea divisiones dentro de la comunidad. Otro aspecto importante del contexto literario de 3 Juan es su conexión con las demás cartas de Juan, especialmente 2 Juan, que comparte características similares en cuanto a estilo, vocabulario y preocupaciones teológicas. Ambas cartas reflejan una preocupación común por la verdad cristiana y la necesidad de mantener relaciones fraternales basadas en el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, mientras 2 Juan advierte contra la acogida de falsos maestros que niegan la encarnación de Cristo, 3 Juan se centra más en el trato hacia los verdaderos servidores del Evangelio y en cómo deben responder los creyentes ante líderes que abusan de su posición. Esta complementariedad entre las cartas refuerza la idea de que Juan estaba trabajando activamente para guiar y proteger a las comunidades cristianas bajo su cuidado espiritual. En resumen, el contexto histórico y literario de 3, Juan revela que esta carta no fue escrita en un vacío, sino que respondió a necesidades específicas dentro de las comunidades cristianas de la época. La hospitalidad hacia los mensajeros del Evangelio, la resistencia a las influencias negativas dentro de la Iglesia y la promoción de una conducta ética y espiritualmente sólida eran asuntos de vital importancia. A través de su estilo personal y conciso, Juan logró transmitir mensajes profundos sobre la responsabilidad de los creyentes en el seno de la comunidad cristiana, sentando así las bases para una comprensión más profunda de los principios que rigen la vida eclesial. Análisis detallado del contenido de 3 Juan. Saludo inicial y reconocimiento a Gallo, versículo 1 a 4. El tercer libro de Juan comienza con un saludo afectuoso y personal dirigido a Gallo, a quien el apóstol describe como amado en la verdad y cuya fidelidad en la fe merece elogio. Esta frase no solo refleja una relación cercana entre el autor y el destinatario, sino que también enfatiza la importancia de vivir conforme a la verdad cristiana. El hecho de que Juan mencione primero la fidelidad de Gallo indica que este era un hombre cuya conducta espiritual era intachable, lo cual le daba legitimidad moral para recibir las enseñanzas y exhortaciones posteriores. El versículo 2 destaca un deseo particular del apóstol, que Gallo prospere en todos los aspectos, tanto física como espiritualmente. Esta bendición por el bienestar integral del creyente no implica una promesa de prosperidad material en el sentido moderno, sino más bien una oración por la salud espiritual y física necesaria para cumplir con los deberes cristianos. En el contexto de la época, donde las enfermedades físicas podían impedir la participación activa en la comunidad de fe,
esta petición tenía un significado práctico y espiritual profundo. El versículo 3 introduce el motivo principal de la carta: la alegría que experimenta Juan al enterarse de que los hermanos han dado testimonio de la fidelidad de Gayo en la verdad. Esto probablemente se refiere a informes traídos por viajeros cristianos que habían visitado a Gayo y observado su hospitalidad y apoyo hacia los siervos del Evangelio. Esta noticia llena de gozo a Juan, quien considera que ver a sus hijos espirituales caminando en la verdad es una de las mayores satisfacciones pastorales. Aquí se percibe una preocupación paternal del apóstol por la vida espiritual de quienes están bajo su cuidado espiritual. Hospitalidad cristiana y responsabilidad hacia los hermanos, versículos 5 al 8. Los versículos 5 al 8 constituyen el núcleo central de la carta, donde Juan elogia a Gayo por su actitud hospitalaria hacia los hermanos que viajan predicando el Evangelio. Específicamente, el apóstol señala que Gayo ha mostrado amor al recibir a estos viajeros con generosidad, incluso cuando ellos no son personas de su propia comunidad. Este acto de hospitalidad no solo era una virtud social altamente valorada en la antigüedad, sino que también tenía una dimensión teológica y espiritual significativa en el cristianismo primitivo. Juan recalca que estos hermanos han salido por amor al nombre, lo que sugiere que son misioneros que han dejado sus hogares y medios de sustento para llevar el mensaje de Cristo a lugares donde aún no ha sido proclamado. Al recibirlos y proveerles lo necesario para continuar su labor, Gayo demuestra su compromiso con la expansión del Evangelio. Esta acción no solo beneficia a los misioneros, sino que también convierte a Gayo en un colaborador activo en la obra del Señor. El versículo 7 es particularmente interesante, ya que menciona que estos viajeros no aceptan ayuda de los gentiles. Esto podría referirse a que los misioneros evitaban depender de personas no cristianas para su sustento, lo cual les permitía mantenerse libres de obligaciones externas que pudieran afectar su mensaje. Por otro lado, también puede implicar que los creyentes tenían la responsabilidad de sostener a los siervos del Evangelio, en lugar de dejar que fueran apoyados por aquellos que no compartían su fe. Esta idea refuerza la noción de que la hospitalidad cristiana no solo era una obligación moral, sino también un medio de fortalecer la misión evangelizadora. En el versículo 8, Juan concluye esta sección afirmando que quienes reciben a estos misioneros participan en la obra de la verdad. Esto significa que Gayo y otros como él no solo apoyaban financieramente a los viajeros, sino que también se involucraban espiritualmente en la propagación del Evangelio. Así, la hospitalidad no era simplemente un gesto de amabilidad, sino un acto de fe que contribuía directamente al avance del reino de Dios. Crítica hacia Diótrefes y exhortación a seguir el buen ejemplo, versículo 9 a 11. El versículo 9 marca un cambio en el tono de la carta, pasando del elogio a la crítica. Juan menciona a Diótrefes, un líder dentro de la comunidad cristiana, que se opone a la autoridad del apóstol y rehúsa recibir a los hermanos que vienen con la enseñanza apostólica. Aunque no se brinda mucha información sobre quién era Diótrefes, su actitud indica un problema grave dentro de la iglesia: la existencia de figuras que, bajo el pretexto de liderazgo, buscan controlar y dividir a la comunidad de fe. La frase "ama tener la primacía entre ellos" sugiere que Diótrefes buscaba el reconocimiento y la autoridad dentro de la congregación, priorizando su propio prestigio por encima de la unidad y la fidelidad a la enseñanza apostólica. Esta ambición desmedida lo lleva a rechazar a los mensajeros de Juan, lo cual no solo perjudica a los misioneros, sino que también socava la autoridad espiritual del apóstol. Además, según el versículo 10, Diótrefes no solo se niega a recibir a estos hermanos, sino que también impide que otros lo hagan, llegando incluso a expulsar de la iglesia a quienes intentan hacerlo. Este comportamiento representa una seria amenaza para la cohesión y la pureza doctrinal de la comunidad cristiana. Ante esta situación, Juan anuncia que, cuando visite la congregación, confrontará personalmente a Diótrefes por sus acciones. Este anuncio no solo demuestra la determinación del apóstol en defensa de la verdad, sino que también subraya la importancia de mantener la autoridad espiritual legítima dentro de la iglesia. La crítica hacia Diótrefes no es meramente personal, sino que refleja una preocupación pastoral por el impacto negativo que su conducta tiene en la comunidad de fe. En contraste con Diótrefes, Juan presenta a Demetrio como un ejemplo positivo que debe ser seguido.
Aunque tampoco se proporciona mucha información sobre Demetrio, el apóstol lo describe como alguien que recibe buen testimonio de todos, incluyendo al propio Juan y a la verdad misma. Esta última frase sugiere que la conducta de Demetrio está alineada con los principios cristianos fundamentales, lo cual lo convierte en un modelo a imitar. El versículo 11 resume la enseñanza principal de esta sección. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esta afirmación establece una distinción clara entre quienes viven según los valores del reino y quienes no. Aunque Diótrefes puede haber ejercido cierta influencia dentro de la comunidad, su conducta revela que su corazón no está alineado con la voluntad divina. Por otro lado, Demetrio, aunque quizás menos conspicuo, vive de manera coherente con la fe cristiana, lo cual lo convierte en un verdadero servidor del Señor. Conclusión y despedida. Versículo 12 a 14. Los últimos versículos de 3 Juan marcan el cierre de la carta con una breve mención a Demetrio y una despedida afectuosa. Juan reitera que Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos los que lo conocen, incluyendo al propio apóstol, lo cual refuerza la idea de que su conducta es digna de imitación. Esta repetición del elogio hacia Demetrio contrasta fuertemente con la crítica hacia Diótrefes, destacando así la importancia de seguir modelos espirituales auténticos. En los versículos 13 y 14, Juan menciona que tiene muchas cosas que decir, pero prefiere no hacerlo por escrito, ya que espera visitar pronto a Gayo para hablar cara a cara. Esta preferencia por la comunicación directa sugiere que hay asuntos delicados que requieren una conversación más personal y detallada, lo cual también refleja el estilo pastoral del apóstol. Finalmente, en el versículo 14, Juan transmite los saludos de algunos amigos y pide que Gallo dé sus saludos personales a cada uno de los hermanos conocidos, lo cual refuerza el carácter íntimo y cercano de la carta. En conjunto, 3 Juan presenta una combinación de elogios, advertencias y exhortaciones que reflejan la preocupación pastoral del apóstol Juan por la vida espiritual de sus lectores. A través de la figura de Gallo, se promueve la hospitalidad cristiana y la fidelidad a la enseñanza apostólica, mientras que la crítica hacia Diótrefes alerta sobre los peligros del liderazgo autoritario y divisivo. Asimismo, el ejemplo de Demetrio sirve como modelo de conducta recta, recordando a los creyentes que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el reconocimiento humano, sino por la fidelidad a la verdad y al servicio del prójimo. Temas centrales en 3 Juan. Una de las principales enseñanzas de 3 Juan es la importancia de la hospitalidad cristiana, un valor que iba más allá de la simple cortesía y se convertía en un acto de fe y servicio al reino de Dios. En el contexto del primer siglo, los viajeros y misioneros que llevaban el mensaje del Evangelio dependían del apoyo de las comunidades locales para subsistir y continuar su labor. Estos mensajeros, como se menciona en 3 Juan 7, salieron por amor al nombre y no aceptaban ayuda de los gentiles, lo cual hacía que la responsabilidad de sostenerlos recayera directamente sobre los creyentes. Gallo, al recibir a estos hermanos con generosidad, demostraba su compromiso con la expansión del Evangelio, convirtiéndose en colaborador activo en la obra del Señor. Este principio sigue siendo relevante hoy en día, ya que la hospitalidad cristiana no solo implica ofrecer alojamiento o alimentos, sino también abrir el corazón y los recursos para apoyar a quienes dedican su vida a la predicación y enseñanza del Evangelio. Los cristianos modernos pueden aplicar esta enseñanza al involucrarse activamente en el sostenimiento de misioneros, pastores y trabajadores cristianos, reconociendo que su labor es esencial para la edificación de la Iglesia y la difusión del mensaje salvador. Otro tema central en 3 Juan es la fidelidad en la fe, que se manifiesta tanto en la conducta de Gallo como en la crítica hacia Diótrefes. Gallo es elogiado por su constancia en la verdad y por su disposición a vivir según los principios cristianos, incluso cuando eso implicaba ir en contra de las tendencias dominantes en su comunidad. Su ejemplo ilustra que la verdadera fidelidad no se mide por la popularidad o el reconocimiento humano, sino por la obediencia a la palabra de Dios y el servicio desinteresado hacia los hermanos. Por otro lado, Diótrefes representa el peligro de una falsa espiritualidad basada en el egoísmo y la ambición. Su deseo de tener la primacía entre ellos lo lleva a rechazar a los mensajeros de Juan y a prohibir que otros los reciban.
lo cual no solo obstaculiza la obra del Evangelio, sino que también divide a la comunidad de fe. Esta advertencia es especialmente pertinente en la actualidad, ya que muchos líderes religiosos pueden caer en la tentación de buscar poder y control en lugar de servir humildemente a la Iglesia. Los cristianos deben estar atentos a este peligro y cultivar una fidelidad sincera que priorice la unidad y la verdad sobre cualquier interés personal. Además de la hospitalidad y la fidelidad, 3 Juan también aborda el tema del testimonio de vida y la importancia de seguir buenos ejemplos. El apóstol Juan menciona a Demetrio como un hombre cuyo testimonio es reconocido por todos y cuya conducta refleja la verdad cristiana. En contraste con Diótrefes, cuyo comportamiento revela que no ha visto a Dios, Demetrio encarna los valores que deben caracterizar a un seguidor de Cristo. Esta enseñanza subraya que la vida cristiana no se basa únicamente en palabras o doctrinas, sino en acciones concretas que demuestran el amor de Dios y la fidelidad a su palabra. Hoy en día, los creyentes deben ser conscientes de que su testimonio diario influye en quienes los rodean, y que la coherencia entre lo que profesan y cómo viven es fundamental para una fe auténtica. La sociedad contemporánea necesita ejemplos claros de integridad, amor y servicio, y los cristianos tienen la responsabilidad de reflejar estos valores en todos los aspectos de su vida. Por último, 3 Juan también destaca la importancia de la autoridad espiritual legítima y la necesidad de someterse a ella. Juan, como apóstol de Cristo, tiene la autoridad para corregir y guiar a las comunidades cristianas, y su carta a Gallo es una prueba de esa responsabilidad pastoral. Sin embargo, Diótrefes rechaza esta autoridad y busca imponer su propia voluntad, lo cual resulta en divisiones y confusiones dentro de la Iglesia. Este conflicto refleja un desafío permanente en la historia de la Iglesia: la tensión entre la autoridad espiritual genuina y los líderes que buscan dominar por motivos egoístas. En la actualidad, los cristianos deben discernir cuidadosamente qué voces merecen atención y cuáles deben ser rechazadas, asegurándose de seguir a aquellos que enseñan y viven conforme a la palabra de Dios. La sumisión a la autoridad espiritual no implica ceguera o pasividad, sino una disposición humilde a aprender, corregirse y crecer en la fe bajo la guía de quienes han demostrado fidelidad a Cristo. En conjunto, 3 Juan presenta enseñanzas que, aunque breves, son profundas y aplicables a la vida cristiana en cualquier época. La hospitalidad, la fidelidad, el testimonio de vida y la autoridad espiritual son aspectos fundamentales que continúan siendo relevantes para los creyentes modernos. Al reflexionar sobre estos temas, los lectores de hoy pueden encontrar inspiración para vivir una fe activa, comprometida y centrada en el servicio a Dios y al prójimo. Comparación de 3 Juan con otras cartas neotestamentarias. Al comparar 3 Juan con otras cartas del Nuevo Testamento, se perciben tanto similitudes como diferencias que ayudan a comprender mejor su lugar dentro del canon bíblico y su relevancia pastoral. Una de las cartas más cercanas a 3 Juan es 2 Juan, ya que ambas son breves, escritas por el mismo autor, probablemente el apóstol Juan, y comparten preocupaciones teológicas y éticas similares. Ambas cartas abordan el tema de la hospitalidad cristiana, aunque con enfoques distintos. Mientras 2 Juan advierte contra la acogida de falsos maestros que niegan la encarnación de Cristo, 3 Juan elogia a Gallo por recibir a los verdaderos mensajeros del Evangelio. Esta dualidad muestra que la hospitalidad no era un valor absoluto, sino que debía ejercerse con discernimiento y fidelidad a la enseñanza apostólica. Además, ambas cartas utilizan un lenguaje sencillo y directo, lo cual refleja el estilo pastoral del apóstol Juan, centrado en la aplicación práctica de la fe, más que en elaboraciones doctrinales complejas. Otra carta que puede compararse con 3 Juan es la epístola a Filemón, escrita por Pablo. Al igual que 3 Juan, Filemón es una carta personal dirigida a un individuo específico, en este caso, Filemón, un creyente a quien Pablo pide que reciba nuevamente a Onésimo, su siervo fugitivo convertido al cristianismo. Ambas cartas muestran un interés por la reconciliación, la hospitalidad y la conducta cristiana en contextos interpersonales. Sin embargo, mientras Filemón se centra en la restauración de una relación rota mediante el perdón y la gracia, 3 Juan se enfoca más en la responsabilidad de los creyentes hacia los mensajeros del Evangelio y en la crítica hacia líderes que obstaculizan el trabajo misionero.
Ambas cartas, no obstante, subrayan la importancia de vivir coherentemente la fe en medio de situaciones prácticas y personales, lo cual refuerza la idea de que la vida cristiana no puede separarse de las acciones concretas. Si se compara 3 Juan con cartas más extensas como Romanos o Efesios, se percibe una diferencia notable en cuanto a estructura y alcance. Mientras que estas cartas abordan temas teológicos profundos, como la justificación por la fe, la naturaleza de la Iglesia o la salvación universal, 3 Juan se concentra en cuestiones más específicas y situacionales, como la hospitalidad hacia los misioneros y la crítica hacia figuras problemáticas dentro de la comunidad cristiana. Esto no significa que 3 Juan carezca de valor teológico, sino que su enfoque es más práctico y pastoral, orientado a resolver conflictos inmediatos dentro de una congregación específica. De hecho, su brevedad y su enfoque en asuntos cotidianos lo convierten en un texto especialmente útil para entender cómo los apóstoles abordaban los desafíos de la vida eclesial en el primer siglo. Otra carta que puede compararse con 3 Juan es la Epístola de Santiago, ya que ambas enfatizan la relación entre la fe y las obras. Santiago insiste en que la fe sin obras es muerta, y 3 Juan refuerza esta idea al mostrar cómo la fidelidad a la verdad se manifiesta en acciones concretas, como recibir a los hermanos en la fe y apoyar a los mensajeros del Evangelio. Sin embargo, mientras Santiago se dirige a una audiencia más generalizada y aborda múltiples aspectos de la conducta cristiana, 3 Juan tiene un alcance más limitado, concentrándose en un pequeño grupo de problemas específicos. Esta diferencia refleja la diversidad de enfoques dentro del Nuevo Testamento, donde algunas cartas están diseñadas para enseñar doctrinas fundamentales, mientras que otras se centran en la aplicación de esos principios en contextos particulares. Un paralelo interesante también puede encontrarse entre 3 Juan y la primera epístola de Pedro, especialmente en cuanto a la idea de la vida cristiana como un testimonio público. Pedro insta a los creyentes a mantener una conducta honorable entre los gentiles para que, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Dios. De manera similar, 3 Juan presenta a Gallo como un ejemplo de fidelidad y hospitalidad, cuyo testimonio impacta positivamente a quienes lo rodean. Sin embargo, mientras Pedro se dirige a una audiencia más amplia y enfatiza la perseverancia en medio de la persecución, 3 Juan se centra en la responsabilidad individual hacia los misioneros y en la crítica hacia líderes que actúan con arrogancia. Ambas cartas, no obstante, coinciden en que la vida cristiana debe reflejar los valores del reino de Dios en medio de un mundo que puede no compartir esos principios. Finalmente, al comparar 3 Juan con las cartas de Pablo dirigidas a iglesias específicas como Corintios o Gálatas, se nota una diferencia en cuanto al tono y la urgencia. Pablo frecuentemente aborda herejías doctrinales graves, conflictos internos severos y desviaciones éticas que ponen en peligro la integridad de la fe. En contraste, 3 Juan no aborda herejías directas, sino más bien cuestiones de liderazgo y hospitalidad, que aunque importantes, no parecen alcanzar el nivel de gravedad de los problemas tratados por Pablo. Esto sugiere que 3 Juan fue escrito en un contexto relativamente estable, donde los principales desafíos no eran cuestiones doctrinales extremas, sino tensiones menores dentro de una comunidad cristiana. No obstante, esto no minimiza su importancia, ya que incluso los asuntos aparentemente pequeños pueden tener un impacto significativo en la vida de la Iglesia. En resumen, 3 Juan comparte preocupaciones comunes con varias cartas del Nuevo Testamento, especialmente en lo que respecta a la conducta cristiana, la hospitalidad y la autoridad espiritual. Sin embargo, su enfoque personalizado, su brevedad y su concentración en cuestiones específicas lo distinguen de otras epístolas, haciendo de él un texto único dentro del canon bíblico. A través de su comparación con otras cartas, se percibe que 3 Juan cumple un rol complementario en la enseñanza neotestamentaria, ofreciendo una perspectiva pastoral que refuerza la importancia de vivir la fe en medio de las realidades concretas de la vida cristiana. Interpretaciones teológicas y perspectivas históricas de 3 Juan. A lo largo de la historia, 3 Juan ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas y exegéticas, reflejando las preocupaciones pastorales y doctrinales de diferentes períodos del pensamiento cristiano.
Desde la patrística hasta la teología contemporánea, los comentarios y análisis de este breve libro han destacado su relevancia en temas como la hospitalidad cristiana, la autoridad espiritual y la conducta ética dentro de la comunidad de fe. Durante los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia, aunque no dedicaron comentarios extensos a 3 Juan debido a su brevedad, sí hicieron referencia a sus enseñanzas en contextos más generales sobre la vida cristiana. San Agustín, por ejemplo, en sus escritos sobre la caridad y la hospitalidad, resaltó la importancia de recibir a los hermanos en la fe como un acto de amor hacia Cristo mismo. Esta interpretación se alinea con el elogio que Juan dirige a Gallo por su generosidad hacia los misioneros, subrayando que el servicio a los hermanos en Cristo no solo es una virtud social, sino un mandamiento espiritual. Además, figuras como San Jerónimo y Orígenes, en sus tratados sobre la autoridad espiritual y la disciplina eclesiástica, citaron pasajes similares de otras cartas para advertir contra líderes como Diótrefes, que buscan dominar por ambición personal en lugar de servir humildemente a la Iglesia. Durante la Edad Media, la interpretación de 3 Juan se integró dentro del marco teológico más amplio de la vida monástica y la caridad cristiana. Los monjes benedictinos, por ejemplo, veían en Gallo un modelo de hospitalidad que debía ser emulado en los conventos y hospitales asociados a sus órdenes. La regla de San Benito, que enfatizaba la acogida de los forasteros como si fueran Cristo, resonaba con el espíritu de 3 Juan 5:8, donde se elogia a Gallo por recibir a los hermanos viajeros. En este contexto, la hospitalidad no solo era una práctica de caridad, sino también un medio de santificación personal y comunitaria. Por otro lado, la crítica hacia Diótrefes fue utilizada por algunos teólogos medievales para denunciar el abuso de poder dentro de la jerarquía eclesiástica, especialmente en momentos en que ciertos líderes eclesiásticos utilizaban su posición para perseguir a quienes defendían reformas o nuevas formas de vida espiritual. Con la Reforma Protestante del siglo XVI, 3 Juan adquirió nueva relevancia en debates sobre la autoridad espiritual y la autonomía de las comunidades cristianas. Martín Lutero y otros reformadores destacaron la importancia de la fidelidad a la palabra de Dios por encima de la obediencia ciega a figuras institucionales, lo cual se refleja en la crítica de Juan hacia Diótrefes. En este sentido, algunos teólogos reformados interpretaron 3 Juan como una advertencia contra el clericalismo y el abuso de poder por parte de líderes religiosos que imponían normas humanas en lugar de seguir los principios bíblicos. Además, la figura de Gallo fue vista como un ejemplo de cristiano comprometido con la misión evangelizadora, lo cual resonaba con el énfasis protestante en la responsabilidad individual y comunitaria en la difusión del Evangelio. En la teología moderna, 3 Juan ha sido analizado desde múltiples perspectivas, incluyendo la ética cristiana, la eclesiología y la teología pastoral. Karl Barth, en su monumental Dogmática Eclesiástica, destacó la importancia de la hospitalidad como una manifestación concreta del amor cristiano y la unidad de la Iglesia. Según Barth, la acogida de los hermanos viajeros no solo es un acto de generosidad, sino también un reconocimiento de la diversidad y complementariedad dentro del cuerpo de Cristo. Hans Urs von Balthasar, por su parte, enfatizó la dimensión espiritual de la hospitalidad, argumentando que recibir a otros en nombre de Cristo es una forma de participar en la misión redentora de Dios en el mundo. Desde una perspectiva latinoamericana, teólogos de la liberación como Gustavo Gutiérrez han utilizado 3 Juan para reflexionar sobre la responsabilidad de la Iglesia hacia los marginados y los portadores del mensaje de salvación. Gutiérrez ha señalado que, al igual que Gallo apoyaba a los misioneros que llevaban el Evangelio a lugares donde aún no había sido proclamado, la Iglesia contemporánea debe estar atenta a los nuevos mensajeros que anuncian la liberación y la justicia en contextos de pobreza y opresión. Esta interpretación conecta a 3 Juan con temas sociales y políticos, subrayando que la hospitalidad cristiana no solo es un valor interpersonal, sino también un compromiso con la transformación estructural de la sociedad. En el ámbito académico y exegético, estudiosos como Raymond E. Brown han analizado 3 Juan desde una perspectiva histórica y literaria, destacando su conexión con las demás cartas juánicas y su papel en la formación del canon neotestamentario. Brown señaló que, aunque 3 Juan es una carta breve,
Su contenido refleja preocupaciones reales de las comunidades cristianas primitivas, especialmente en lo referente a la autoridad espiritual y la cohesión interna. Además, ha señalado que la crítica hacia Diótrefes no solo se dirige a un individuo específico, sino que también sirve como una advertencia general contra líderes que priorizan su propio poder por encima del bien de la comunidad. En resumen, a lo largo de la historia, 3 Juan ha sido interpretado desde múltiples ángulos, reflejando las preocupaciones teológicas y pastorales de cada época, ya sea como un modelo de hospitalidad cristiana, una advertencia contra el abuso de poder o una exhortación a la fidelidad en la fe. Este breve libro continúa ofreciendo enseñanzas relevantes para la vida eclesial y espiritual. Su capacidad para adaptarse a diferentes contextos teológicos y culturales demuestra que, aunque su extensión es mínima, su impacto en la tradición cristiana es profundo y duradero. Reflexión personal sobre la importancia de 3 Juan. Leer y reflexionar sobre 3 Juan me ha permitido comprender con mayor claridad cómo la vida cristiana no solo se basa en la fe profesa, sino en las acciones concretas que reflejan ese compromiso. A través de la figura de Gallo, el apóstol Juan nos presenta un ejemplo de fidelidad, hospitalidad y servicio que trasciende el contexto histórico en el que fue escrito y sigue siendo profundamente relevante para los creyentes de hoy. Me impactó especialmente el énfasis en la acogida hacia los hermanos que llevan el mensaje del Evangelio, ya que esto no solo implica una generosidad material, sino también una disposición espiritual para apoyar la obra de Dios en el mundo. Esta enseñanza me hizo pensar en cómo, como cristiano, puedo participar activamente en la misión de la Iglesia, no solo a través de la oración o la enseñanza, sino también mediante el apoyo tangible a quienes dedican sus vidas a la predicación y el servicio cristiano. Otro aspecto que me marcó profundamente fue la crítica hacia Diótrefes, cuyo deseo de tener la primacía entre los hermanos lo llevó a rechazar a los mensajeros del Evangelio y a dividir la comunidad. Esto me hizo reflexionar sobre los peligros del orgullo y la ambición en el liderazgo eclesiástico. En mi experiencia personal, he visto cómo ciertas dinámicas dentro de las iglesias pueden verse afectadas por líderes que priorizan su propio reconocimiento por encima del bien común. La advertencia de Juan contra este tipo de actitud me ayudó a comprender que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la influencia, sino por la humildad, el servicio y la fidelidad a la enseñanza apostólica. Esto me animó a evaluar mi propia actitud y motivaciones, preguntándome si realmente estoy viviendo una fe que busca glorificar a Dios o si, inconscientemente, estoy alimentando egos o expectativas personales. Además, la mención de Demetrio como un hombre cuyo testimonio es reconocido por todos me recordó la importancia del ejemplo en la vida cristiana. A veces, en medio de los debates doctrinales o las discusiones sobre ministerios y estructuras eclesiásticas, olvidamos que la fe se transmite también a través del testimonio silencioso de una vida coherente. Demetrio no necesitaba grandes títulos ni posiciones oficiales para ser reconocido como un siervo fiel. Su conducta y su fidelidad a la verdad fueron suficientes para que su testimonio fuera digno de elogio. Esto me hizo valorar aún más la coherencia entre lo que creo y cómo vivo, entendiendo que cada acción, cada palabra y cada decisión tiene un impacto en la forma en que otros perciben al Cristo que profeso seguir. Finalmente, 3 Juan me ayudó a apreciar la importancia de mantener una postura firme en la verdad, incluso cuando eso implique tomar decisiones difíciles o enfrentar oposición. Juan no duda en criticar a Diótrefes ni en elogiar a Gallo, mostrando que la fidelidad a la palabra de Dios no puede negociarse por conveniencia o por evitar conflictos. Esta actitud me inspiró a no temer a defender la verdad en medio de un mundo que a menudo prefiere el conformismo o la indiferencia. Comprender que la hospitalidad, la fidelidad y el testimonio de vida son aspectos inseparables de la fe cristiana me animó a vivir con más integridad y propósito, sabiendo que cada elección que hago tiene repercusiones espirituales que van más allá de lo inmediato. En definitiva, 3 Juan no solo es una carta breve en la Biblia, sino una enseñanza profunda sobre cómo vivir una fe activa, comprometida y centrada en el servicio a Dios y al prójimo.